Hoy vamos a hablar de la carta natal de Donald Trump, porque como poco es interesante. Para los que no sabéis astrología, no os preocupéis porque no voy a andar con tecnicismos, esto lo vamos a hacer muy sencillo. Aquí tenéis la carta. Vamos a empezar por los elementos: tierra, fuego, aire y agua. Este hombre apenas tiene tierra, ¿vale? Solo tiene el medio cielo. Es decir, no tiene apenas contacto con lo tangible y lo práctico de la realidad, por lo que le cuesta ver las consecuencias prácticas de sus decisiones. ¿Qué es lo que tiene más fuerte esta persona en cuanto a elementos? Aire y fuego. Es decir, su mayor movimiento viene de las ideas y de la energía para llevar esas ideas a la acción, pero carece de empatía y de mirar hacia el otro, y carece también de ser consciente de las consecuencias que eso va a tener. ¿Por qué os digo lo de la falta de empatía? Porque si bien es cierto que tiene varios planetas en Cáncer, que es un signo muy empático si está bien encauzado, porque si no, tela con Cáncer, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, no tiene posiciones planetarias que pongan su mirada hacia un foco empático hacia lo externo. Como veis, todo este lado de la carta está vacío. Estas casas son las que hablarían precisamente de ese entorno exterior. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que la casa 10, 11 y 12 son externas, pero la casa 10 es cómo yo quiero que me perciban, qué rol social quiero ocupar, qué cima de la montaña quiero alcanzar. Y la casa 11 sí que tiene una mirada colectiva, pero al estar en Cáncer, esa mirada se vuelve hacia una red de apoyo personal, lo que yo considero mi tribu, mi familia. Esa mirada hacia el exterior que sea ajeno a él no está. Si nos vamos a su sol, lo tenemos aquí arriba en Géminis con Urano pegadito, que es ese azul que tenemos ahí al lado. Vale, el sol es nuestra identidad. Esto os lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Como os he dicho, no quiero entrar en tecnicismos. El sol es nuestra identidad. Entonces, ya tiene la identidad en la casa 10, como os he dicho, es ese estatus y rol social, mi cima de la montaña. Entonces, para él, ya es importante ser visible. Esa herradura se llama nodo norte y es nuestro destino álmico. Y Urano es el planeta que hablaría de los cambios abruptos, de la disrupción, de la rebeldía. Y están en un signo de aire, Géminis, que es el signo de las comunicaciones, los intercambios, el marketing. Es un signo muy carismático. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que su posición social es el rol del comunicador, es decir, su palabra causa revuelo. Su identidad, su forma de posicionarse en ese rol social, causa revuelo a través de lo que comunica, a través de sus palabras. Si veis, esto está enfrente de la luna. La luna nos hablaría del mundo emocional, de nuestras memorias pasadas, también de la figura de la madre, entre otras cosas, ¿vale? Y la casa 4 habla de nuestro origen, de nuestras raíces, de nuestro hogar. ¿Qué quiere decir esto? Si veis, también tenemos una herradura, pero inversa, que eso sería el nodo sur, ¿vale? Si el nodo norte es nuestro destino álmico, el nodo sur es de dónde venimos. Entonces, ¿qué pasa con un signo como Sagitario? Que Sagitario quiere trascender los límites, busca la libertad, busca su verdad, busca su filosofía de vida. Es el signo que rige también el tema de las creencias, religiones, filosofías. ¿Qué pasa cuando no está bien orientado este signo? Que nos podemos ir a dogmas y a creencias muy rígidas y que esa sea nuestra única verdad aceptable. Claro, si él ya tiene el nodo sur en este signo, ya podemos venir de unas memorias pasadas con unos dogmas a los que en esta vida sigo siendo leal. Y la luna nos habla de que él emocionalmente, para sentirse seguro, necesita ser leal a estos dogmas. A él no le importa flexibilizar, de hecho es muy cambiante, es muy caótico, porque Urano es el cambio, es el caos y lo tiene pegadito a su sol, a su esencia. Pero todos estos cambios que él provoca, que son muchas veces sin sentido, siempre van a estar alineados a su dogma interno. Eso para él es inamovible. Si miramos la casa 12, vemos que tiene a Plutón y a Marte en Leo.
La casa 12 hablaría del inconsciente colectivo, de secretos, periodos de confinamiento, de aislamiento, autonegaciones, el inconsciente. ¿Qué pasa? Que si hablamos del inconsciente colectivo, estamos hablando de todas estas memorias que ha ido adquiriendo de la historia humana, ¿vale? Y en su caso, esa memoria está directamente ligada al poder. Plutón. En este caso, Plutón, al estar en esta casa, está hablando de un poder inconsciente, de instinto de control, de búsqueda de reconocimiento, de miedo a perder su poder. Claro, todo este poder está enfocado hacia aspectos leoninos. Estamos hablando de orgullo, de reconocimiento, de esperar que los demás me vean y reconozcan quién soy. Entonces, claro, ¿qué pasa si esta energía no se lleva bien? Que se defiende el ego de una forma feroz. Y claro, a esta ecuación le añadimos Marte, que Marte simboliza la lucha, la guerra, la valentía, la acción, el cómo vamos a por aquello que queremos. Entonces, Marte en esta casa y el Leo no es solo voy a por ello, ¿vale? Hay una carga inconsciente de defensa, de lucha, de reacción. Hay cierta parte de agresividad que ni siquiera viene de un lado consciente de esta persona. Pero ¿qué pasa? Que este Marte está pegadito, si veis esta flecha, se llama el ascendente. El ascendente sí que se ve. Es lo primero que se percibe de mí, ¿vale? El exterior es lo primero que ve de mí. Entonces, el ascendente lo tiene en Leo también. Así que esta energía que se mueve inconscientemente es visible para los demás. Marte está pegadito ahí. Así que vemos en él una autoafirmación muy directa, una presencia combativa, mucha necesidad de imponerse, de hacerse respetar, una reacción muy rápida. Recordemos también el Sol ahí con Urano, que son esos cambios disruptivos, y en Géminis, que también es un signo muy volátil y muy rápido. Si veis, todas sus decisiones, todo lo que suelta por la boca, todo lo que lleva a la acción es siempre de una forma volátil, sin pensárselo dos veces. Y lo mismo está diciendo A, que a los 10 minutos dice B. Y en esos 10 minutos ha podido ocasionar unas consecuencias increíbles para el resto de personas, pero no le importa, no es consciente. Él no decide pensando en las consecuencias, decide desde su ego. Él, si os dais cuenta, él cambia su narrativa, pero constantemente. Y lo mismo, firma un acuerdo que al día siguiente ese acuerdo no tiene valor, o promete una paz que al día siguiente se convierte en guerra, o sea, no tiene sentido. Ahí vemos ese Sol pegadito a Urano en una posición pública. Desde luego su carta está muy ligada al poder. Él venía a experimentar este poder, pero claro, por mucho que visiblemente sea muy cambiante, todo esto está en contraposición a su luna, aquello en lo que él encuentra seguridad, que tiene que ver con sus creencias, con sus raíces, con su origen, con sus dogmas. Hace poco vi un vídeo que le preguntaban sobre la Biblia, no recuerdo muy bien qué era, la cuestión es que le preguntaban qué versículos para él eran, bueno, pues sus favoritos, ¿no?, de la Biblia, y él dijo que cuando habla de la Biblia para él es algo muy personal y se negó a decir algún versículo. Esto es lo poco que vi, la verdad es que tampoco me interesé por ello. Pero aquí podemos ver cómo sí que hay cierta parte de él, de sus creencias, de su perspectiva filosófica de la vida, podemos decir que es privada y personal y que no quiere compartir, pero es esa misma la que luego proyecta en discursos y decisiones al sector público. Otro de los puntos importantes a mirar es esa casa 11 en Cáncer que hemos nombrado antes brevemente. La casa 11 son los grupos de apoyo, los amigos, el círculo social, las ambiciones, proyectos. Tiene a Venus en Cáncer, entonces vemos que él busca y desea la simpatía y la lealtad del grupo, pero al estar Saturno ahí pegado, podemos ver que a veces esa lealtad puede llegar a exigirla, puede haber dureza, control. Esto marca que hay alianzas fuertes, duraderas, pero que también hay exigencia y tensión. Y ahora nos vamos a otro punto muy importante de su carta, que es la casa 2. La casa 2 la tiene en Libra. Libra es el signo de las relaciones y de los acuerdos, entre otras cosas. Y la casa 2 estaría hablando del valor, la autoestima y los recursos. Como veis,
tiene 3 planetas. Neptuno, que es el moradito, y Neptuno nos habla de la idealización. Hay una idealización del dinero, del valor, de la imagen y de aquello que se posee. También tenemos a Quirón, que es el verde y está pegadito a Júpiter, que es el naranja. Quirón nos habla de la herida. Hay una herida profunda que nunca llega a sanar. Lo que hace es dotarnos de sabiduría. En su caso, la herida se proyecta en las relaciones y en los acuerdos con el otro. ¿Qué pasa? Si esa herida no se maneja bien, por seguridad te vas a ir a la contraparte, que la contraparte es Aries, y Aries es el signo del yo, de la individualidad y de la lucha. Entonces ya no hay acuerdos, lo que hay es imposición. Eso sí, cuando se asuste y no pueda imponer, volverá a recurrir a la palabrería, porque recordemos que es un sol en Géminis, y va a buscar desde el discurso y el intercambio llegar a acuerdos que le beneficien, por supuesto, en esos recursos para encontrar esa seguridad en los acuerdos con el otro. Vemos también que tiene a Júpiter y Júpiter amplifica todo lo que toca. Entonces, aquí amplifica el tema de los recursos, valor, posesiones y también amplifica esa herida que tiene Trump en este sentido. Otro de los puntos a recalcar sería ese Neptuno, el moradito que hemos dicho. Si os dais cuenta, está haciendo, bueno, hay una línea, ¿no?, que le une a Mercurio, que es el marroncito. Vale, esa línea se llama cuadratura y es tensa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Neptuno? Que lo que hace es idealizar, que no solo habla de la idealización. Neptuno también habla de las mentiras, habla de los vicios, habla de, bueno, como una nebulosa mental que confunde, ¿vale? ¿Qué pasa si eso entra en tensión con Mercurio, que son los procesos de pensamiento y cómo comunico? Aquí vemos que cuando él entra en una etapa en la que está idealizando los recursos que puede conseguir, los recursos que le van a hacer sentir más seguros y que van a tener que ver con las relaciones y los acuerdos con el otro, porque estamos hablando de Libra, lo que hace es utilizar lo que dice. Toda esta nebulosa e idealización influye directamente en sus procesos de pensamiento y en lo que dice. ¿Dónde se mueve eso? En sus grupos de apoyo. Él desea y necesita tener un grupo de apoyo con acuerdos duraderos, acuerdos donde haya una fidelidad, donde la tribu es importante. Porque claro, Neptuno va a ser más fuerte que Mercurio, va a influir en lo que piensa y en cómo dice lo que piensa, y más aún si tenemos a la herida y a Júpiter que expande esa sensación en esa necesidad de conseguir unos acuerdos que me beneficien y que me hagan sentir más seguro y más valioso. Esas relaciones con el grupo no solo tienen un componente emocional, sino también de interés de recursos. Claro, si él consiguiera gestionar y trabajar en ese Quirón, en esa herida, si estáis viendo, eso está con líneas azules hacia su Sol, nodo norte y Urano, que ya hemos explicado antes. Si él supiera gestionar esa energía, que tiene que ver además con los acuerdos y demás, si todo eso lo lleva bien enfocado hacia su rol social, esos intercambios, su palabra, las decisiones, esos cambios disruptivos, aunque pudieran ser en un principio quizás caóticos, irían orientados hacia un bien común, porque Libra, si hablamos de acuerdos, son acuerdos armónicos. Libra representa esa justicia, ese equilibrio. Entonces, imaginaros si él adquiere la sabiduría de esa herida, cómo podría extrapolarla a que sus discursos, su comunicación fuera orientado a encontrar esa armonía, que los cambios que él provocara socialmente a través de lo que decide y de lo que dice fueran más justos y equilibrados para el colectivo. Pero claro, va a pasar a estas alturas. A todo esto le podríamos sumar los tránsitos, es decir, los movimientos actuales de los planetas y cómo estos planetas están activando la carta natal de Donald Trump. Ahora mismo tenemos a Urano y a Marte juntitos en Géminis y están enfrentados a su Lilith. Como veis en la foto, Lilith es esa
luna negra que tiene también en la casa 4 en Sagitario, ¿vale? Y esto nos indica que hay una memoria que es muy fuerte, que es inconsciente, que está ligada a la sombra y a aquello que se reprime, y al estar en Sagitario tiene que ver con el dogma y tiene que ver también con sentimientos y con sensaciones muy viscerales. Y Marte y Urano en este caso serían un detonador, porque Marte es como una bomba y Urano rompe y lo desintegra todo. Entonces, al estar enfrentados a esta luna negra, a Lilith, estaríamos hablando de que pueden salir al público, porque está en la casa 10, declaraciones, noticias, discursos que entren directamente en conflicto con sus creencias, con sus dogmas, con su verdad interna, y también podemos hablar de escándalos o de noticias que tengan que ver con su origen, es decir, su familia, por ejemplo. Claro, ¿cuál es el riesgo de esto, entre otras cosas? Que este Urano y Marte están activando de una forma brutal a su Lilith, que hablamos de que es una energía que en gran medida está reprimida. Si se activa de esta manera, lo que va a salir al estar en un signo además como Sagitario es una energía de una forma desmedida, visceral, voraz, sin filtro e incluso con un afán provocador. ¿Desde dónde va a salir todo esto? Obviamente desde su figura pública, porque es la otra contraparte que se está activando. Entonces, atentos a los discursos, a los cambios y a todo lo que vaya saliendo en los medios de comunicación. Bueno, y lo que ha ido saliendo ya, porque esta configuración ya lleva unos días, que tenga que ver con temas de su origen, su familia. Bueno, os dejo muy por encima este tránsito, no me he parado a mirar tampoco detenidamente. Si es algo que os interesa, lo podemos tratar. Pero bueno, ya es mucho tute lo que hemos hablado hoy. Ya me dejaréis en los comentarios a ver qué os ha parecido, si os resuena esta información con el personaje de Trump. O sea, quiero que veamos el matiz de lo que es el personaje, lo que él nos muestra y lo que se mueve en su interior. Esto que hemos hablado de la pérdida, o sea, del miedo a la pérdida de poder, el basar su autoestima en los recursos que él consigue, en moverse entre sus círculos sociales, no solo desde el deseo emocional de conseguir unidad, sino también pensando en qué recursos consigo yo de estas alianzas, ¿no? ¿Qué os parece todo esto que hemos ido hablando? Os leo en los comentarios. Un abrazo.